Continuamos, me había quedado en la pregunta 8b del modelo B y la pregunta 8 del modelo B es cuál es según Kant la diferencia entre eticidad o moralidad y legalidad. Cuidado, no son tres, son dos, ¿no? Eticidad o moralidad, ética moral y legalidad, ¿de acuerdo? Bien, Kant distingue entre por deber y conforme al deber. Obviamente, ético-moral sería por deber, yo hago algo por deber, y en cambio legalidad sería conforme al deber. A ver, esto, mi ejemplo tonto, que no se pone en un examen, voy a una carretera, voy a 100 por hora, las leyes me dicen que no puedo ir a más de 120, yo estoy cumpliendo la ley, vale, pero lo hago porque intento evitar una multa, entonces es legalidad. Lo hago porque considero que es mi deber, entonces es eticidad o moralidad, vale. ¿Cuál es otra diferencia? Que ser ético es autónomo y la legalidad es heterónomo. La ética me la doy a mí mismo, la legalidad me lo da otro, las leyes de mi ciudad. La ética es universal, para todos siempre igual. Si está mal mentir, está mal mentir siempre. Las leyes, pues no, las leyes dependen. Cada país tiene sus leyes. Lo que está bien en un país no está bien en otro. Ya os puse el ejemplo que la Comunidad de Madrid sanciona con 2 años de cárcel a las personas que están vendiendo en las calles los top manta. Eso no es un delito tan atroz en otras comunidades. Entonces, ahí vemos que no hay, por lo tanto, universalidad. Y por último, bueno, pues la eticidad tiene que ver con las intenciones, mientras que la legalidad tiene que ver con las consecuencias, ¿de acuerdo? Cuidado, que algunos me decís, bueno, la ética de Kant tiene que ver solo con las intenciones. Yo quería ayudarte, pero no me moví de la mesa, no me levanté de la silla. No, hombre, vamos a ver, si mi intención era salvarte, porque supongamos te has atragantado con el hueso de la aceituna y te estás muriendo y yo quería ayudarte pero es que ni me levanté, pues entonces no, ¿vale? Bien, pero la diferencia es que para Kant, si yo intento salvar a alguien con todas mis fuerzas y todas mis ganas y todo mi saber, pero no lo consigo, he sido bueno éticamente, ya, pero según las leyes, yo no he impedido que se muera alguien, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la ética. Si yo pretendo matar a alguien pero no consigo matarle, soy una persona éticamente nefasta, pero legalmente no he matado a nadie, por lo tanto no iré a la cárcel, ¿de acuerdo? Cuando alguien aduce que ha obrado por obediencia debida a un superior, está diciendo que ha cumplido el deber por el deber en el sentido kantiano, obviamente no. ¿Vale? A ver, esto era el típico argumento de los nazis, yo soy kantiano, yo no hago las cosas porque me apetezca, no lo hago porque me da la gana, sino porque obedezco. Y yo soy muy ético porque obedezco. Vale, diferencias. La primera diferencia clara es que no estoy haciendo las cosas de forma autónoma, estoy haciendo las cosas de forma heterónoma. Me lo manda mi superior. Vale, otro argumento en contra de esto, que cuando yo hago las cosas por deber es cuando respeto, nos acordamos que esa es una de las formulaciones del imperativo categórico kantiano, que el otro, pero también yo, no soy un medio para un fin. Si estoy cumpliendo las órdenes de otro, soy un medio para un fin del otro, de mi superior. ¿Más argumentos? Pues obviamente que estoy haciendo conforme al deber y no por deber, porque no es mi deber, es lo que me ordena otro. Y además que os recuerdo que para acá lo importante es la libertad. Si obedezco órdenes, no estoy siendo libre. Esto me recuerda justamente la siguiente del otro grupo, del modelo B. Según Kant, someterse al imperativo categórico implica una pérdida de la libertad, justifica la respuesta. Obviamente no, 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 pero no se contesta con no, necesito argumentos. A ver, para Kant, solo cuando somos éticos somos libres. Cuando yo hago lo que me da la gana, no estoy siendo libre, estoy siendo heterónomo. Vale,
¿Porque me lo impone otro? No, porque me dejo llevar por mis apetencias, mis instintos, mis ganas, mis caprichos. Me dejo dominar, por lo tanto, no estoy siendo libre. Por lo tanto, solo cuando cumplo el imperativo categórico kantiano, cuando me doy a mí mismo una ley, entonces soy libre. A ver, esto es muy similar a lo que hemos visto en Rousseau. Solo cuando obedezco soy libre. ¿Pero qué obedezco? ¿Algo que me imponen los demás? No, algo que me ordeno yo. Solo cuando obedezco soy libre, ¿de acuerdo? Entonces, solo soy libre si soy autónomo y solo soy autónomo cuando me doy a mí mismo una ley. Autonomía, yo mismo, la ley, ¿de acuerdo? Si se dice que las relaciones padres, hijos, individuos, sociedad son dialécticas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, esta la habéis hecho muy bien y no era fácil, que son dos términos que se definen mutuamente. Y no solo eso, sino que yo soy en cuanto el otro es. Como me habéis dicho algunos, un padre que no tiene hijos no es padre y un individuo que no tiene sociedad no es un individuo. ¿De acuerdo? Se autodefinen y además es el ser. Yo soy en cuanto el otro. ¿Qué más? Bueno, pues para Marx y para Hegel tienen una contradicción, ¿de acuerdo? Es decir, que hay una oposición. El padre se opone al hijo, el individuo a la sociedad. Podemos pensar que los intereses no son los mismos, mis intereses individuales no son los intereses de la sociedad, los intereses del hijo no son los intereses del padre, ¿no? Y que para Hegel y para Marx esas contradicciones llevan necesariamente a una solución. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la solución de padre-hijo? Pues de individuo-sociedad, el Estado, según Hegel, no según Marx. Para Marx, la solución a las oposiciones entre el individuo y la sociedad no se resuelven en el Estado, obviamente. ¿Qué quiere decir que Marx realizó una inversión del pensamiento de Hegel, que cogió el sistema, le dio la vuelta? Quiere decir que acepta la dialéctica, pero no acepta que sea justamente idealista, sino materialista, ¿de acuerdo? Sí que, y para eso tenéis otras preguntas, podéis jugar con ellas porque se da información, ¿no? Podemos jugar que es una dialéctica, pero que es una dialéctica materialista frente al idealismo. A ver, ¿qué acepta? Bueno, pues la importancia de la historia. Son dos autores que van a considerar en sus sistemas filosóficos lo importante que es la historia. Os recuerdo que justamente la teoría de Marx, como la llamamos, justamente es un materialismo histórico, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las diferencias? Que la teoría de Hegel la va a aplicar más al capitalismo, a la sociedad capitalista, más cuestiones que para Marx Hegel lo que ha hecho es justificar su sistema filosófico, es una justificación, mientras que en cambio la teoría de Marx no pretende justificar las injusticias que se dan en el sistema capitalista, sino justamente transformarlas. Compara el materialismo de Demócrito en el modelo A con el materialismo de Marx. A ver, son materialistas, pero no significan lo mismo. El materialismo de Demócrito y Epicuro, como son autores de la antigüedad, es una cuestión metafísica, nos está hablando del ser. Nos acordamos, Platón, lo importante es la metafísica, ¿qué es? Las ideas, ¿vale? Demócrito y Epicuro, ¿qué es? Según ellos, solo existe la materia, ¿de acuerdo? El materialismo de Marx, en cambio, hemos visto que es simplemente una forma de oponerse al idealismo de Hegel, ¿de acuerdo? No está diciendo solo existe la materia. Para él, cuando habla de materialista, está hablando de las condiciones materiales de la existencia. El materialismo de Demócrito y Epicuro establece que solo existen los átomos y en cambio el materialismo de Marx lo que él considera es que lo fundamental, no lo único, es la economía, ¿de acuerdo? Lo que es fundamental para entender la historia y entender la sociedad es la economía. Compara la dialéctica en Platón y Marx. Vale, los dos tratan de la dialéctica, también Hegel, pero Hegel nos lo saltamos, pero la diferencia es que para Platón
La dialéctica es una teoría del conocimiento, junto a otra que vimos que la reminiscencia. Ya sabemos que Platón va cambiando en sus diálogos y de repente pues, nos habla de la reminiscencia en unos y en otros en la dialéctica. Ya sabemos que la dialéctica era un método por medio de preguntas y respuestas que permitía ir ascendiendo hasta llegar al conocimiento de las ideas, sobre todo de la idea de bien, mientras que la dialéctica además es una dialéctica también de la realidad. No solo su método filosófico es una dialéctica, sino que la dialéctica es también la realidad. A ver, eso lo tiene en conjunto con Hegel. La dialéctica es el método filosófico, pero también la realidad es dialéctica. La filosofía es dialéctica porque la realidad es dialéctica. Más diferencias. Bueno, pues la dialéctica de Hegel y demás conlleva la contradicción. Obviamente para Platón no encuentro contradicciones en esas preguntas, ¿de acuerdo? Según más, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué sentido tiene esta expresión? Por favor, esta la vimos en clase, posibilidad, ¿no? Para el modelo A. Entonces, ¿qué significa? No hacía falta que me explicaras el opio, simplemente lo dije como truco, ¿no? Podía haber elegido la religión es la cocaína del pueblo. No, no es la cocaína, es el opio. ¿Por qué? Porque el opio quita el dolor. Y entonces, ¿por qué quita el dolor? Bueno, porque según más, el proletariado, que son la inmensa mayoría de la sociedad, vive una situación horrorosa. Entonces, la religión les viene a pacificar, a tranquilizar, a venderles, porque ya sabemos que la religión es un engaño, que hay otro mundo, que después de la vida irán al cielo. Bien, pero el opio no solo quita el dolor, sino que adormece, atonta. Y ahí sería, porque la religión no es algo positivo. A ver, para Marx está bien que tengan algún tipo de compensación, pero es un engaño. ¿Y por qué es un engaño? Porque ¿qué debería hacer el proletariado? Según Marx, debería tomar conciencia de su situación y hacer la revolución. Por lo tanto, este opio está impidiendo que hagan la revolución los proletariados. Relaciona la postura de Santo Tomás y Marx ante el tema de la esencia humana. A ver, muy simple, para más, no hay una esencia humana, ¿vale? No existe, no hay una definición. No es lo mismo ser esclavo en la época antigua que ser siervo en la época medieval, que ser proletario en la época capitalista que le tocó vivir a Marx. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Y no depende de, es que yo soy muy listo, yo me busco la vida. No, tú has sido esclavo, no lo has decidido por condiciones históricas, o tú te ha tocado ser siervo o a ti te ha tocado ser proletario. No nos engañemos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una esencia, no hay una definición. El ser humano está definido por condiciones históricas, condiciones materiales. Te ha tocado vivir en una sociedad esclavista o te ha tocado vivir en una sociedad feudal o te ha tocado vivir en una sociedad capitalista, ¿de acuerdo? En cambio, para Santo Tomás, obviamente el ser humano tiene una esencia, ¿vale? A ver, yo pensaba en una cosa simple, vosotros me habéis sorprendido acordándoos de Santo Tomás, no pensé que os acordabais de tanto, genial, estupendo, maravilloso. A ver, yo pensé, Santo Tomás, que os acordéis, es creyente, santo, truco, cristiano, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado el mundo y por lo tanto al crear el mundo define, ser humano tiene una definición, ¿cuál puede ser? Bueno, pues es cristiano, Dios creó el ser humano a imagen y semejanza. Ya vimos que a imagen y semejanza no quiere decir ojitos, boca y nariz, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que es confuso porque voy a la iglesia y veo ahí a Dios con barba. Vale, sí, pero nos acordamos que los protestantes dicen ni hablar, no se hacen imágenes porque no se pueden hacer imágenes de Dios, o sea, nos acordamos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto de imagen y semejanza? ¿Qué tienen todos los hombres en común? Y al hombre y la mujer. Entonces, ¿es el aspecto físico? No, la racionalidad. Por lo tanto, el ser humano es animal racional, pero es que esa es la definición de Aristóteles y Santo Tomás es aristotélico.
Bien, algunos de vosotros me habéis dicho que Dios dota de esencia y existencia al ser humano, ya de matrícula, ¿vale? No esperaba tanto, pero sí, efectivamente, Dios no solo crea las esencias, definiciones del ser humano y de todos los seres de este mundo, sino que también los dota de existencia, ¿de acuerdo? 13. Compara la concepción de la historia en San Agustín y Marx. A ver, nos acordamos de Nietzsche, critica todos ellos. ¿Por qué? Porque, aunque no lo parezca, el comunismo tiene bastante de cristiano. Por eso ha habido curas comunistas, ¿vale? Bien, a ver, los dos tienen una concepción de la historia lineal, es decir, que hay un principio y hay un final, ¿de acuerdo? Todos ellos tienen un planteamiento teleológico, tiene un sentido, tiene un fin, tiene un final, ¿no? ¿Cuál va a ser ese fin? Obviamente no serán los mismos. Para uno el fin será alcanzar a Dios en la otra vida y para el otro será que se va a dar el comunismo. Los dos consideran que lo que mueve la historia es la lucha, el drama, ¿vale? No es un paseo fácil, ¿no? La historia tiene sufrimiento y lucha. Para uno es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, los que han sido elegidos por Dios y los que se van a condenar, los que aman a Dios por encima de todas las cosas y los que aman este mundo. Y para más, ya sabemos, lucha de clases. En la antigüedad, amos y esclavos. En el medievo, señores y siervos. En la época de más, el burgués y el proletariado, ¿de acuerdo? A ver, y para los dos el fin va a ser inevitable, ¿de acuerdo? ¿Que se va a dar el comunismo? Inevitable. Que va a haber un juicio y los buenos se salvarán y los malos se condenarán. Los dos. Los dos, y esto ya lo digo yo porque eso sería ya excederse, tienen un problema y es la libertad humana. Si se va a hacer aquí el reino de Dios sobre la tierra o se va a dar el comunismo sí o sí, ¿qué pinta el individuo? Y los dos tienen que salvar la libertad humana. Es un problema que tienen. ¿Cuáles son las ideologías predominantes actualmente? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas he leído? Vale, ideologías. A ver, nunca en un examen se pide opiniones personales. Ideología es un término de más, significa engaño, engaño. ¿Qué nos están engañando? Vale, a ver, el engaño no puede ser el capitalismo. El capitalismo no es un engaño, ¿vale? El engaño es siempre una ideología, es una teoría, ¿vale? ¿Qué tipo de teorías? El capitalismo no es una teoría. Cuando a papá le echan del trabajo no es una teoría, es que le han echado del trabajo y se queda sin trabajo y no tiene salario y no tiene con qué pagar la luz. No es una teoría, ¿vale? Entonces, cuidado. Algunos pensáis ideología capitalista frente a comunista. No, a ver, para Marx justamente el sistema capitalista no es una teoría, es que es así, inevitablemente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ideologías que podían ser. Vale, me voy a inventar yo una que nadie lo ha dicho, el fútbol. El fútbol es una ideología. ¿Y por qué es una ideología según Marx? Porque es una forma de engañarnos, de tenernos entretenidos, de pensar que lo importante es el Real Madrid o que gane la liga o que no, ¿vale? Entonces, son engaños. ¿Engaños para qué? Para mantenernos tranquilitos en qué? En el sistema capitalista, según el señor Marx, ¿de acuerdo? A ver, me podíais hablar de la religión, me podíais hablar también, algunos lo habéis hecho, de la ciencia como un engaño, ¿de acuerdo? Bien, podíais lo que quisierais, pero tiene que ser teoría y además engañosa, una forma de que el capitalismo continúe, ¿de acuerdo? Según Marx, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos mundos. De lo que trata es transformarlos. Por favor, cuando intento explicar algo, no utilizo la palabra. Me decís que los filósofos interpretan porque interpretan y hay que transformarlo por transformarlo. A ver, ¿con quién se está metiendo? Con Hegel. Hegel es, igual que para Kant es Wolf, para Marx es Hegel, ¿vale? Pero no pongo que Marx detesta a Hegel. Nietzsche sí. Y tampoco pongo que Kant detesta a Wolf. No, ¿vale? Los critican. Kant critica a Wolf, ¿vale? Marx está criticando a Hegel. ¿Y por qué? Porque la interpretación del mundo, según Marx, es una justificación. Estoy diciendo
que las cosas están bien. A ver, esa es la versión infantil mía. Lo que se pone en un examen es que la interpretación del mundo es una justificación, ¿de acuerdo? Frente a ello, más propone transformar. Vale, no pongo transformar, significa transformar. ¿Qué significa? Hacer la revolución, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa hacer la revolución? Pues justamente ya lo sabemos, ¿no? Los modos de producción, lo importante son los modos de producción, que hay que socializarlos. ¿Y quién debe hacer esa revolución? El proletariado, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, podríamos decir, ¿y lo consiguió? ¿Consiguió transformar el mundo? Pues sí, con el comunismo. ¿Para bien? Pues no lo sabemos. ¿Para mal? Quizá. Pero que él pretendía transformar el mundo, lo logró. Compara el papel del filósofo en Platón y Marx. De nuevo, ¡ay, qué problema tenemos leyendo! Vale, el papel del filósofo. No compárame a Platón y Marx. No me compares el pensamiento de Marx y de Platón, sino el papel que tiene que hacer el filósofo. ¿Vale? Si pienso que tenía que hacer el filósofo en Platón, es muy fácil, gobernar la ciudad. ¿Y por qué debe gobernar la ciudad? Porque ha contemplado el mundo de las ideas y porque sabe lo que es la justicia, lo que es el bien. ¿De acuerdo? Entonces, ese mundo ideal lo tiene que plasmar en este mundo. Y para más, pues lo que tiene que hacer es justamente permitir que los proletarios tengan conciencia de clase y hagan la revolución. Por lo tanto, para más, el filósofo tiene que ser un revolucionario. ¿Vale? En el fondo también, algunos me habéis dicho más, en eso habéis colado, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues los dos son fundamentalmente políticos, ¿de acuerdo? Pretenden, por lo tanto, modificar justamente la polis en un caso, la sociedad en el otro, ¿de acuerdo? Bien, vamos con nuestra penúltima pregunta. ¿La teoría política marxista es democrática? A ver, aquí se puede decir sí y se puede decir no, ¿vale? Pero no pongo sí o no, pienso, vale, qué problemas hemos tenido para... ¿Qué es la democracia, cariños míos? A ver, ¿estamos en una democracia en España en este momento? Porque algunos me habláis, socializar los medios de producción. Vale, vamos a ver si estamos en una democracia. Aquí hemos socializado los medios de producción. Telefónica es privada. Bueno, perdón, Movistar. En mi época era Telefónica. Renfe sí, pero alguno dice de privatizarla. Vale, a ver, democracia, ¿qué se entiende? Y aquí podrías decir, si se entiende por una democracia representativa, claramente Marx se opone, ¿vale? Marx no considera que en su sistema político, es decir, el comunismo, debería haber una votación cada 4 años para elegir a nuestros representantes. Obviamente no, pero me lo tenéis que decir así. La democracia representativa actual, que obviamente viene de un señor que se llama Locke, no. Vale. Podemos decir que Marx pretende una democracia asamblearia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido sí, pero entonces la nuestra no, una democracia. Si consideramos que la democracia es el poder del pueblo y lo argumentamos, pues a lo mejor sí, la teoría política de Marx es una democracia, dado que él pretende una revolución y con el comunismo toda esa ingente masa de gente que es el proletariado podría acceder justamente a gobernar, ¿de acuerdo? Entonces sí, pero no votaciones, elecciones, en ese sentido no. También es discutible, ¿de acuerdo? Es discutible que Marx diga que está a favor de la democracia cuando habla de la dictadura del proletariado. Obviamente, dictadura del proletariado no nos suena como muy democrático. Así que esta pregunta se podía contestar de distintas formas. Y vamos con la última y parece que son las 8 y hay que salir a los balcones, así que rápidamente. Compara la situación de la clase trabajadora en el siglo XIX con la actual. Ay Dios mío, no hay forma, no lo consigo, no hay forma. Vale, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre el siglo XIX y nuestro siglo? Que
En nuestros siglos, los trabajadores tienen derechos que no tenían en la época de Marx. Por ejemplo, tenemos derecho al trabajo y cuando no consigo trabajo recibo, por ejemplo, un subsidio. Pensemos en todos los ERTES. El gobierno está pagando a la gente. A ver, no es el gobierno, es el Estado, pero bueno, el gobierno ha tomado esa medida que no pueden justamente continuar con su trabajo. Tenemos otros derechos, tenemos el derecho, por ejemplo, a la jubilación, tenemos el derecho al descanso, tenemos el derecho en ciertos países, en España, pero no en Estados Unidos, por ejemplo, a vacaciones, ¿de acuerdo? Pagadas. Entonces, tenemos derechos que no tenían. A ver, derechos hay en todo el mundo. No hay ningún país en este mundo que diga no hay derechos, ¿de acuerdo? Lo que sí hay es explotación laboral. Podéis decir, sigue existiendo en la época. Cuidado, esto de respetar los derechos o no depende de los países. En muchos países se ha abolido el trabajo infantil. En la época de Marx era normalísimo. Vale, ¿y por qué antes yo decía horror y pavor? Porque no hay forma, no se os mete en la cabeza que las mujeres trabajaban en las fábricas. Vamos a ver, os recomiendo ver las fotos de un tal Lewis Hine. Os voy a poner una bonita foto que hizo fotos de las niñas. ¿No os habéis visto la película de Marx? Entonces, ¿no habéis visto la película de Marx donde va y son niñas trabajando? Las niñas trabajaban 12 años trabajando, ¿vale? Y unas jornadas increíbles. Y el día que no trabajaban porque estaban enfermas o agotadas, pues no cobraban y a pasar hambre ese día, ¿de acuerdo? Entonces, no sé ya cómo decirlo, las mujeres trabajaban, ¿de acuerdo? Y trabajaban en las fábricas. Era explotación infantil, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos en el siguiente vídeo. Hasta luego.